Boa tarde a todos e a todas. Grazas por asistir nesta segunda feira, neste luns, ao encontro de docentes, aínda que vexo que non só hai docentes e profesores, senón que tamén hai xente de outras disciplinas e de outros mundos. O encontro de hoxe con Julián Casanova, que é profesor e investigador, así que, bueno, grazas a todos por estar e grazas tamén a Julián por prestarte a compartir este pequeno espazo. En 1936, a democracia española iniciou un pouquiño antes do golpe de Estado os trámites para que o galego se convertise en lingua vehicular tamén xunto ao castelán dentro das aulas. Tivemos que agardar ata a morte do dictador e uns cantas modificacións legislativas para que o galego fose novamente lingua vehicular dentro das aulas. Decía este Raimon que todos falamos un latín evolucionado dun xeito ou outro, así que seguro que hoxe, pese a que hai xente que ve, que polo que vexo que está en Andalucía, xente que está o que naceu en Zaragoza, e xente como a min de Compostela, seguro que todos nos entendemos, ao final, cuestión de vontade. Algo que, como coñecín eu a Julián, foi cando xa choveu. Eu estudaba en cuarto de ESO e unha profesora deu un libro de La calle al frente, un libro que intentei non devolverlle, pero que ao final xa rematado o bacharelato, topei con ela pola rúa e pedoume contas. E foi, creo, o primeiro libro sólido, completamente sólido, que chega a miñas mans sobre o tema. Creo que despois, nin en bacharelato, e diría que tampouco na carreira, caeron nas miñas mans por iniciativa de profesores ningún libro realmente sólido. Feito, mesmo na carreira, se me pediu en exames que analizara textos que, bueno, que a día de hoxe consideramos, lóxicamente, que non son parte da historiografía. Tamén por dar unha pincelada solta e unir un pouquiño co anterior encontro, co encontro que tivemos con Emilio Silva a semana pasada. Emilio Silva comentaba como unha profesora contáballe que a dirección do seu centro de chamar a capítulo cando tocou dar o tema da Segunda República, cando tocou dar o tema do golpe de Estado, da Guerra Civil e da represión, e lle dixo literalmente afloja. Entón, bueno, por empezar un pouquiño esta charla, a miña pregunta para Julián é: hai que aflojar no coñecemento da historia ou temos que seguir apretando? Muy bien, pues buenas tardes a todos. Yo estoy en Ann Arbor, en la Universidad de Michigan en estos momentos, así que para mí son la 1:15 de la tarde. No he comido, no como vosotros que habréis comido y estaréis esperando todavía ya la cena. Yo no he comido, pero voy a poder hablar, aunque no haya comido. Y bueno, de entrada es un placer estar con vosotros. A mí me cuesta poder decir a todo que sí, pero cuando vienen propuestas de centros de secundaria, pues también me cuesta decir que no. Así que hay muchas ocasiones que incluso por encima de lo que yo puedo aguantar con mi trabajo, pues me pongo en contacto con centros de secundaria. Y en este caso, Miguel me dijo que podría introducir cómo hay que tratar o qué es lo que hay que hacer con el siglo XX, con la República, con la guerra, con la dictadura, con la transición, con la democracia dentro de las aulas de secundaria. Así que con la pregunta que la voy a extender, yo he quedado con Miguel que voy a hablar no más de 40 minutos, ¿vale? Voy a hacer una introducción a lo que yo creo que hay que cambiar, que se puede hacer. Yo no pertenezco al área de secundaria, obviamente, o sea que no voy a entrar en aspectos administrativos, burocráticos,
de por qué se hacen las asignaturas de una forma o de otra, pero sí que voy a tratar de explicar por qué hay que cambiar la forma de dar el siglo XX español y por qué es necesario darlo en los centros de secundaria y qué es lo que hay que hacer, en mi opinión, para darlo. Cuando yo hablo de opinión en historia, se lo digo muchas veces a los hooligans y a los trolls que entran en las redes sociales, con los que no interactúo, pero como tengo tanta gente, pues a veces entran hooligans y trolls, y se lo digo muchas veces. Yo de historia no opino, de historia lo que hago es investigar, indagar, trabajar en perspectivas comparadas, y creo que hay una diferencia clarísima entre opinión e investigación o argumentos razonados. Entonces, lo que quiero decir es que lo que voy a plantear aquí es el resultado de una larga experiencia de investigador, de docente, de más de 35 años en las universidades, en diferentes universidades del mundo, de un interés muy claro como decía antes, en conectar con los centros de secundaria, entre otras cosas porque coordiné la asignatura y puse el examen de historia, yo creo que unos 15 años, en Aragón, en Zaragoza, en la transición de lo que fue la asignatura de mundo contemporáneo de COU a la LOCSE y después con la LOCSE. Y también en mi interés en dirigir trabajos de investigación, ¿no? Que han sido muchos a lo largo de mi vida, muchas tesis, muchos tesinas, grados, posgrados, en todas sus acepciones, y que me ha parecido siempre un trabajo profundo. Con lo cual, lo que voy a hacer es tratar de mostrar por qué creo que hay que cambiar y cómo hay que cambiar y qué hay que decir cuando se habla del siglo XX español. Y la primera cosa importante es que no os lo voy a decir como consejo, lo haréis o no, pero la primera cosa importante es que para cambiar la forma de enseñar el siglo XX también hay que trabajar mucho el siglo XX. Es decir, que a lo mejor nos encontramos con profesores de secundaria que no dieron el siglo XX en la universidad y con profesores de secundaria que dieron el siglo XX o tuvieron la suerte de que determinados historiadores en la universidad les influyeron en la forma de indagar el siglo XX. Pero en cualquiera de los dos casos, si se quiere dar, y vosotros lo sabéis muy bien, los que trabajáis día a día con los estudiantes, si se quiere dar una buena introducción al siglo XX español, valdría para el siglo XIX, para el siglo XV, siglo XIV, pero eso es más obvio. Está clarísimo que no se puede depender de un manual, ¿no? Y que el profesor tiene que tener una visión amplia de lo que significa eso. Y voy a empezar por ahí. Yo creo que el primer error de dar una asignatura como la historia de España contemporánea es ir por periodos, ¿no? Es decir, yo voy a dar la República, voy a dar la Guerra Civil, voy a dar la dictadura, voy a dar la transición. Yo propongo que antes de empezar un siglo se pueda trazar una fotografía telescópica global a los estudiantes sobre ese siglo, sobre el siglo XX. Y además creo que aunque sea una historia de España, en esa fotografía global debería entenderse más o menos qué es lo que rodeaba a España o qué pasaba en España, que no pasaba en España o qué pasaba en otros países que pasaba lo mismo en el nuestro. Dicho esto, alguien dirá, pero bueno, ¿qué introducción vamos a hacer a chicos chicas, estudiantes que no les interesa mucho el asunto? Pues bueno, lo que hay que hacer es tratar de hacer atractiva la historia, bien comunicada, y que quede claro que detrás, más allá de mentiras, propaganda, tópicos, leyendas o mitos, hay conocimiento. Y ese conocimiento tampoco es único, es plural, es diverso, y que además en la diversidad y en la pluralidad, en contra de lo que les dicen en muchos mensajes a los jóvenes, en la pluralidad y en la diversidad está el avance del conocimiento científico. Es decir, que las ortodoxias en las cuales te agarras a una ideología, a una teoría y vas muy a gusto con ella, pues irás muy a gusto, pero no vale desde el punto de vista del conocimiento.
Así que en contra de lo que cree la gente, cuando los historiadores no se ponen de acuerdo es que el debate avanza. Y cuando los historiadores están todos de acuerdo es que algo raro pasa. ¿Por qué? Pues porque las fuentes son muy diversas y porque además toda historia, por mucho que queramos sumergirnos profundamente de forma objetiva en el pasado, toda historia, como decía ya Edward Carr, es contemporánea. ¿Por qué se hace desde el presente? La hacía Rank en el siglo XIX, la hacía Hobsbawm en el siglo XX, la hacemos los demás en el siglo XX o en el siglo XXI. Con lo cual hay que saber dónde está la conexión entre los restos del pasado, los hechos del pasado, y lo que como historiadores podemos seleccionar, jerarquizar, interpretar desde el presente. ¿Y qué diría yo en una introducción del siglo XX? Porque esto sí que es muy importante, que queden esas ideas claras, ¿no? Y esas ideas claras, insisto, si se dan, posiblemente los historiadores van a estar más interesados que en dar la cronología, los hechos de la República, tener que explicar la República de forma monográfica, el franquismo de forma monográfica, la guerra civil de forma monográfica. Entonces, ¿qué es lo que se puede decir, ¿no?, de un siglo? Bueno, en el caso español, que cuando empezó el siglo XX español, si damos por el inicio 1900, ¿no?, ya se sabe el debate sobre 1900 o 1901, yo parto de la base con las fuentes históricas, siempre cuando se celebraban los cambios de siglo, era el último día, el 31 de diciembre de 1899, y se inauguraba el 1 de enero de 1900. Así se ve en la prensa, en los medios de comunicación, en todos los sitios del mundo que se rigen por el calendario gregoriano, que es lo que hacemos nosotros, ¿no? Y no, por ejemplo, a la altura de 1900 con el calendario juliano, que era 13 días más tarde y se llevaba prácticamente en todos los países eslavos o ortodoxos. ¿Qué se puede decir como fotografía? Que cuando empezó el siglo XX, España acababa de perder los últimos restos coloniales. Este es un tema importante, que ya nos va a situar y les va a situar a los estudiantes que justo cuando los demás países se repartían y estaban felices con el nuevo colonialismo llamado imperialismo por el que se repartía en África, España perdía todas sus colonias. Luego iba al revés, que las grandes potencias, ¿no? Y los grandes representantes del imperio, fundamentalmente del imperio británico, pensaban que España era un país en decadencia, porque había perdido las colonias. Y así lo dijo Salisbury prácticamente el día que la flota fue hundida en Cavite. España era un país débil, enfermo, decadente, frente a Inglaterra, que era un país sano, en expansión e imperial. Este es un tema interesante porque de la pérdida de las colonias sale toda una generación de pensamiento que llamamos noventachoyistas, generación del 98, pero no solo, que tratan de profundizar sobre el problema de España. Profundizar el problema de España es por qué España ya no es un país imperial, ha perdido, y dónde están los males. Y ahí podemos encontrar desde Unamuno a Machado, a Costa, todos los noventachoyistas hablando claramente de este asunto, que va a tener un hilo conductor muy importante, después lo veremos. España, cuando empezó el siglo XX, era una monarquía. Era una monarquía que trataba de ser constitucional, pero que tenía muchos límites para ser una monarquía constitucional democrática. Pero es que todos los países de Europa, y entonces ya les damos pistas, todos los países de Europa, a la altura de 1900, salvo Francia, y nos podríamos quedar en aquel momento también con la Suiza, que no participaba nunca en el sistema bélico de relaciones internacionales, todos los países, por supuesto todos los grandes imperios, salvo Francia, eran monarquías en 1900. Esto quiere decir que la República era una peculiaridad excepcional en la historia del mundo contemporáneo en Europa y excepcional a la altura de 1900. Solo un país de esos grandes de imperios era republicano. Una república que venía de la derrota de Francia con Prusia en la guerra franco-prusiana
de comienzos de los años 70, del siglo XIX. Luego España no era una excepción porque era una monarquía como todos los demás, pero es que además los grandes imperios, salvo Gran Bretaña, también estaba Bélgica, pero los grandes imperios tenían monarquías hereditarias, todas las monarquías eran hereditarias, semi o autocráticas. Es decir, que no solo estaban dominados por las monarquías, los países, sino que además estaban dominados por monarquías que ni siquiera eran semiconstitucionales o constitucionales. Por supuesto, lo de una monarquía democrática a la altura de principios del siglo XX hay que explicárselo a los estudiantes, era una auténtica excepción. ¿Y qué es una democracia? Y entonces entramos en más conocimientos. Este tipo de conocimientos son los importantes. Después decir todo lo que quieras de fechas, de nombres, pero estos conocimientos son los importantes. ¿Qué era una democracia a principios del siglo XX? Para que la gente lo sepa. Pues una democracia a principios del siglo XX se supone que tenía 3 características, por lo que los países se podrían considerar democráticos. Y los deberíamos de considerar nosotros a la luz de lo que consideraban los contemporáneos, no a nuestra luz, que es un anacronismo que comete mucha gente. ¿Qué machistas eran a principios del siglo XX? No se concedía el voto a principios del siglo XX. Es decir, se llevan los presupuestos del presente, se aplican al pasado y se cometen anacronismos profundos. Una democracia a principios del siglo XX significaba sufragio universal masculino. El femenino en Europa no lo había conseguido ningún país en aquel momento. Otra cosa es que aspiraran, que hubieran mujeres, que hubiera sufragistas. No había conseguido ningún país votar en Europa. Cuando empezó el siglo, solo habían votado las mujeres en Nueva Zelanda. Iban a votar las mujeres en Australia en 1903. Y el primer país, que además era semidependiente de Rusia, del Imperio Ruso, donde votan las mujeres en Europa, es Finlandia en 1900. Luego, estaría muy bien que las mujeres votaran, pero a la altura de 1900 las mujeres no votaban. Luego no se le puede decir al alumno que no eran democráticos porque no votaban las mujeres. Porque en realidad la democracia constitucional en aquel momento, incluido ese país llamado Inglaterra o Gran Bretaña, que nos parece el paradigma de la democracia, las mujeres no votaban. Eso sí, el sufragio universal masculino era una cosa que habían empezado a establecer en el último tercio prácticamente del siglo XX en los países, todos los países europeos, y en España la ley de sufragio universal masculino en 1890, ya Cánovas del Castillo advirtió que si sirve para que entre el comunismo llamaban entonces al socialismo, habrá que controlarla o los militares tenían que participar. O sea que no fue tan fácil tampoco crear una ley de sufragio universal masculino en la mayor parte de los países europeos. Y entonces hay que decirle a los estudiantes, fijaros los conceptos que estoy barajando, hay que decirle a los estudiantes que hasta ese momento en la mayor parte de los países había un sistema de sufragio censitario en el que se votaba según la renta que se tenía, pero no universal, masculino, por mayoría de edad. Fijaros que estos son conceptos claves para entender el mundo. Que después les das una cronología y les dices quién era Cánovas del Castillo, no sé qué, está bien. Pero estos conceptos son más fáciles de asimilar, de conectar, que darle una lista de nombres, batallas, hechos, que por cierto, si se sigue explicando la historia así, pues la mayor parte de la gente no quiere hacer historia, ¿no? Porque identifican la historia con un relato de hechos, de memoria, etc. Lo cual nos hacemos un flaco servicio a los que explicamos o estudiamos historia. El segundo elemento importante de una democracia es que, habiendo sufragio universal masculino y después femenino, porque evidentemente conforme se avance podemos ver que el femenino ya entra en la primera categoría también, había una legislación y una práctica que favorecía el voto libre o había una prevención frente al falseamiento electoral. Este es un concepto clave. Que no haya falseamiento electoral. Esto costó en la mayor parte de los países. Alguien cree que esto es una cosa de lo que Costa llamaba oligarquía y caciquismo en España, pero se va a la Italia de Giolitti a principios del siglo XX
y se está. Se va a la Francia de Napoleón III y se está. Es decir, no hay una legislación clara ni es fácil prevenir frente al falseamiento electoral. Otra cosa es, además, que cuando se perdían elecciones se aceptaran o no. Pero prevención frente al falseamiento electoral es un elemento clave. Que las elecciones sean libres. Un ciudadano, un voto. Cuando eso se pasa ya a las mujeres también, lo que estamos haciendo es intensificar la democracia. Darle calidad a la democracia. Pero el segundo concepto es clave. Es clave de tal forma que en España había una tradición en la que la gente creía que las elecciones estaban manipuladas, estaban falseadas. Y fijaros que cuando viene la transición, cosa que es extrañísimo, pero es así, la gente que hacía el informe del día era, ha habido tranquilidad en las elecciones, ¿no? Y se repetía, no sé si os acordáis o lo podéis ver, los que seáis más jóvenes, pero tranquilidad, tranquilidad. Todavía hoy, jornada tranquila. Ya, yo no he visto nunca a un inglés decir que, a un corresponsal que está en Birmingham decir que la jornada electoral ha sido tranquila. Porque eso es como el honor del ejército, está ya en las elecciones, ¿no? Claro que en Estados Unidos también estaban tranquilas las elecciones y en los últimos años pues no están tan tranquilas. O sea que en realidad ahí nos mostraría un hilo conductor que voy a tratar de introducir. La democracia se fue avanzando, pero la democracia es muy frágil. Tiene eclipses, la derriban, la derrumban, vuelve a renacer y a principios del siglo XX, cuando pensábamos que ya estaba otra vez solucionado para siempre, pues resulta que nos encontramos con el discurso de que la democracia es frágil y nos traen ecos del pasado. Y en tercer lugar, que el Parlamento era soberano y que sí, que había un poder ejecutivo, había un poder judicial, pero todo estaba subordinado a la soberanía nacional a través del Parlamento. ¿Qué quiere decir? Que los presidentes daban su responsabilidad ante el Parlamento. ¿A dónde debería llevar esto? Que también se tardó. ¿A dónde debería llevar esto? Pues que cuando un presidente hacía algo mal o cometía corrupción o no actuaba bien, dimitía ante el Parlamento. Podéis analizar la historia de lo difícil que ha sido que los presidentes de gobiernos dimitan en los países. Bueno, en España es un ejemplo paradigmático en muchas ocasiones. Estas tres cosas que parecen tan sencillas hoy, a principios del siglo XX eran aspiraciones. Ni se había conseguido el voto femenino, ni se había conseguido que el falseamiento electoral no fuera una norma o una práctica habitual, ni se había conseguido que los presidentes fueran responsables ante los parlamentos, los jefes de gobierno. A principios del siglo XX estamos hablando de que la democracia era o estaba en germen, España había perdido las colonias, y España, como la mayor parte de los países, aunque avanzaba hacia procesos liberales donde la burguesía, esa nueva clase social, estaba ya presente, tenía restos importantísimos de lo que se llama el antiguo régimen. De tal forma que ese debate sobre el siglo XIX, si hubo o no revolución burguesa en España, se puede tomar de muchas formas, pero a principios del siglo XX el peso de la aristocracia, pero no cuantitativo, sino el peso de la aristocracia, el aparato del Estado, el peso de los intereses oligárquicos, era un hecho prácticamente en toda Europa. Y hasta el 14 incluida Inglaterra. Y un libro básico para esto, que es el libro de Arnaud Mayer, que cambió la forma de ver la historia, que se llama La persistencia del antiguo régimen. Está en Alianza Editorial. ¿Qué es lo que trata de mostrar Arnaud Mayer? Pues que prácticamente ese debate de que revolución burguesa se había echado ya las oligarquías, que es un poco el paradigma francés, pues que no era cierto en la mayor parte de los países hasta 1914, y que el antiguo régimen tenía un peso importantísimo en las oligarquías y en el aparato del Estado. Que, por cierto,
tanto en España como en Alemania, desde Barrington Moore, y mucha gente ha interpretado que el fascismo y el nazismo se consolidaron, nacieron, se desarrollaron, y en Italia también, porque había un peso de la mentalidad del antiguo régimen, el aparato del Estado, en vez de un peso de la llamada burguesía democrática. Y además, cuando la burguesía tuvo la posibilidad de ser democrática, apoyó autoritarismos y golpes de Estado. Luego, no hay una relación automática entre la aparición de la burguesía y la aparición de la democracia, en contra de los clichés o de los modelos que rigen. Este sistema imperial de grandes monarquías, de grandes oligarquías, sin embargo, había empezado a estar cuestionado porque desde finales del siglo XIX, en realidad desde la aparición del Manifiesto Comunista a mediados del XIX, determinados grupos sociales hasta entonces desposeídos, determinados grupos sociales hasta entonces en el escalafón de la pirámide social hundidos, habían empezado a encontrar formas de representación, formas de protesta, participación en conflictos. Y había una cosa que se llamaba clases trabajadoras, no clase obrera, proletaria, industrial, sino clases trabajadoras, desde campesinos, artesanos, a personas que eran pequeños propietarios, que empezaron a llamar a las puertas a pedir derechos, que no son derechos humanos ni derechos civiles, que es un concepto posterior. Derechos laborales, derechos de representación política. Eso sí que no es un anacronismo, decirlo así. Con lo cual es una sociedad a principios del siglo XX que, por un lado, refleja la persistencia de determinados poderes muy importantes que bloquean los procesos de modernización política, pero por otro lado no son sociedades ya en blanco y negro, sociedades donde hay una clase dominante y una clase dominada, sino que hay evidentemente estratos medios, han aparecido las burocracias, la sociedad civil tiene clases profesionales, los campesinos en muchos países han accedido a la tierra, las clases trabajadoras están llamando a las puertas. Ahora bien, el gran reto de los que dominaban en aquel momento a principios del siglo XX en Europa y en España también, y además podemos decirles a los estudiantes que el principio del siglo XX en España coincide con la monarquía de Alfonso XIII, la mayoría de edad prácticamente coincide con el inicio del siglo 1902. Caen los imperios. La monarquía de la Restauración tiene un nuevo rey que es Alfonso XIII. Pues bien, lo que se puede decir de Alfonso XIII, como de casi todos los reyes y monarcas de la época y las clases dominantes, es que a esos que llamaban las puertas para pedir derechos, desde arriba no se les concedieron. Y fracasan todos en la incorporación de las clases trabajadoras al voto político, de las mujeres al voto político y de las cosas que se pedían desde abajo. Y una y otra monarquía lo podemos hacer desde Rusia hasta España. Tuvieron ese problema, ese desafío. Alfonso XIII, por supuesto, no lo hizo, pero tampoco el zar, tampoco el emperador alemán, tampoco el emperador austrohúngaro. Eso sí, como ellos tuvieron una Primera Guerra Mundial, cuando se levantó el telón después de la Primera Guerra Mundial, todos esos grandes imperios, salvo Gran Bretaña, monárquicos, habían estado los grandes, el Imperio Turco Otomano, el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Ruso, habían estado o en los países perdedores, que es el caso de todos menos el Imperio Ruso, o ya en plena Primera Guerra Mundial el Imperio Ruso cayó. La monarquía prácticamente de la noche a la mañana, y además hubo una segunda revolución, la bolchevique. ¿Qué quiere decir esto? Que la fotografía de 1918-19 es una fotografía muy diferente a la de 1900. Todos los grandes imperios han caído. Y con ellos sus servidores, las oligarquías, los militares, los que iban con ellos. Y resulta que ahora, a la altura de 1920, la fotografía es que prácticamente todos los imperios donde antes había monarquías, ahora son naciones sucesoras y repúblicas. De tal forma que prácticamente el único imperio que se ha quedado, se podría hablar de Bélgica también y de Holanda, pero el único imperio de esos grandes que hemos calificado, que eran todos monarquías a la altura de 1920, todos esos países eran repúblicas y solo el imperio británico
seguía siendo una monarquía. Un cambio importante que en España no llega en 1918-19 porque no participa en la Primera Guerra Mundial, pero sí que llega en 1931. Luego el segundo concepto que hay que introducir es que todas esas monarquías que se convirtieron en repúblicas, una vez se convierten en repúblicas, España en el 31 hace lo mismo que hace la República Austríaca o intenta hacer lo mismo que la portuguesa a partir de 1910, que es la primera de todas en el siglo XX, o que la alemana o que la húngara. Todo eso que habían hecho en el 19, todas esas repúblicas, democratizar, conceder sufragio universal masculino y femenino, ampliar los derechos de las capas trabajadoras, favorecer que no hubiera falseamiento electoral, elecciones libres. Todo eso es lo que intenta España en 1931. Luego, lo que pasa en España en 1931 no es el producto de 4 republicanos, comunistas, anarquistas, etcétera, que están ya rojos perdidos todos, que es la explicación que se les da a la gente ahora, sino que en realidad España está haciendo lo que estaban haciendo todos los demás países el año desde el 18-19. Eso sí, España iba con un ritmo tardío, de tal forma que cuando llegó la República de España, la mayoría de ellas ya habían sucumbido a regímenes autoritarios. En Italia, que no había proclamado una república, había aparecido ya bastantes años el fascismo, y la república democrática por excelencia, Weimar, en Alemania, ya estaba en proceso de autoritarismo dictatorial, y 2 años después subió Hitler al poder. Luego se les puede decir también a la gente que esa república que viene en España, por cierto, después de una dictadura que se parecía mucho a las dictaduras autoritarias, todavía no fascistas de los años 20 en Europa, que esa república que surge en España es un reflejo clarísimo de lo que había estado pasando en Europa. Por cierto, donde no solo hay una democratización, sino que como además ha ocurrido una revolución en Rusia, la segunda bolchevique, hay un temor importante de las clases poderosas y de orden que empiezan a desafiar los procesos revolucionarios y socialistas, pero en realidad empiezan a consolidar el orden por métodos autoritarios. De tal forma que se puede decir que cuando el golpe de Estado de julio del 36 se produjo en España, las 2 únicas repúblicas que quedaban en aquel momento democráticas o en proceso de democratización de todas las que habían surgido eran la española, pero poquito porque el golpe de Estado abrió una guerra civil, y la checa, la República de Checoslovaquia, más que checa, la República de Checoslovaquia, que está en pie prácticamente hasta que en septiembre del 38, el famoso Pacto de Múnich, Francia con Daladier y Gran Bretaña con Chamberlain se arrodillan ante Mussolini y Hitler y le dan los Sudetes a Alemania. A la altura del 39, cuando España gana la guerra civil el bando rebelde militar que se había consolidado como franquismo, con Franco de máxima autoridad, todas las repúblicas, sin excepción, sí que hay una excepcional que es la de Irlanda, que había surgido de una guerra civil en los años 20, todas habían sucumbido a la bota autoritaria fascista de dictaduras. Y por cierto, salvo en Rusia, en ningún país se había proclamado el comunismo, en contra de lo que dicen ahora, ni había ningún temor, ni ningún miedo a que se pudiera proclamar el comunismo, porque en todos los sitios esos intentos habían sido derrotados. El orden siempre había sido más importante y más fuerte. Luego, la historia contrafactual de que en España a la altura del 39 se hubiera ganado la República, hubieran establecido una dictadura comunista aquí, los que lo dicen no tienen ni idea porque no saben exactamente qué es lo que estaba pasando en Europa en aquel momento. Y por supuesto la República, ya lo adelanto, la guerra civil, la República solo podría haber ganado con la ayuda de Francia y Gran Bretaña. Y Gran Bretaña demostró en el caso griego que si alguien quería establecer el comunismo, por supuesto iban a tener la oposición del Imperio Británico. Y no solo eso, sino que después del 45, cuando el comunismo influyó muchísimo en el antifascismo y en la derrota de los fascismos, hasta el año 46-47
en Francia y en Italia hay alguna presencia en el gobierno. A partir del 47 ya no hubo nunca un ministro comunista en el gobierno central italiano. Y ya no hubo ningún ministro comunista en el gobierno central francés hasta Mitterrand en el año 1980. Lo digo por aquellos que creen que el comunismo se hubiera establecido en España, donde, por cierto, hablamos de España, pero se puede hablar de la península ibérica, y en el otro lado de la frontera, en Portugal, había una dictadura antes que la de Franco, que era la de Salazar. Fijaros que he trazado del primer tercio del siglo XX una fotografía para explicar los grandes ejes de cambio, donde se puede meter después la restauración, donde se puede meter la dictadura de Primo de Rivera, donde se puede meter la guerra de África. Por ejemplo, España no participa en la Primera Guerra Mundial, pero tiene un colonialismo nuevo en África, donde hay un sector llamado africanista que prácticamente desarrolla los mismos métodos de violencia en la retaguardia con las tribus, con las mujeres que habían desarrollado los colonialismos a finales del siglo XIX en la mayor parte de los países africanos, aunque se llamaran democráticos, esos colonialismos. Todo esto que digo culmina en la Segunda Guerra Mundial, donde España, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, ya es una dictadura, la de Franco, no participa oficialmente, con los mitos y leyendas en torno a cómo Franco evitó que España participara en la Segunda Guerra Mundial, que se pueden introducir, evidentemente, y donde además, esto es bastante importante, pese a que no participa oficialmente, España mandó 47.000 personas de la División Azul pagadas por el ejército alemán a luchar por segunda vez contra el bolchevismo, ahora en tierras de Rusia, que además es como lo explicaban ellos, que habían hecho 2 guerras contra el comunismo. De la misma forma que antifascistas en el exilio luchan contra el fascismo y mueren por el antifascismo en muchísimos campos de concentración o exterminio a partir del 42-43 en muchos países europeos. Cuando acabó en el 45, la Segunda Guerra Mundial, España no participó, vamos a dejarla un poquito, pero cuando acabó en el 45, una fotografía muy exacta es que todas las dictaduras ultraderechistas, derechistas, fascistas, que se habían ido creando a partir de 1920, todas son derrotadas, todas desaparecen, salvo las 2 de la península ibérica, la de Salazar y la española, de Franco, que son los únicos que están antes de la Segunda Guerra Mundial ya en el poder. Y lo que no había sido posible, que eran dictaduras comunistas o procesos comunistas o regímenes comunistas antes del 45, salvo en la Unión Soviética, por la influencia soviética acabaron consolidados en una buena parte del centro y del este de Europa. Fijaros cómo cambia el mapa. Y mientras España y Portugal son las 2 únicas excepciones en las que, habiendo sido derrotados fascismos, autoritarismos de ultraderecha, fascismos o no, entraríamos en el debate, esos 2 países persistieron y pervivieron hasta mediados de los años 70 en los 2 casos. Fundamentalmente porque no habían participado en la Segunda Guerra Mundial, pero fundamentalmente también porque después de la Segunda Guerra Mundial empezó una segunda guerra llamada Guerra Fría, donde el anticomunismo se convirtió en un elemento fundamental de las potencias democráticas y donde Franco y Salazar no estorbaban en absoluto, aparte que eran Franco sobre todo y España una potencia de segunda fila, no estorbaban porque diplomáticos, políticos, democráticos estaban mucho más preocupados por el comunismo que por 2 dictaduras que daban muestras de tener todos los ecos, todas las persistencias del fascismo. Esa dictadura de Franco duró hasta el año 75 y, como digo muchas veces, es realmente la larga duración de la dictadura la peculiaridad más importante de la historia de España en el siglo XX. Porque todo lo demás ya os he tratado de demostrar que se da por activa y por pasiva en todos los países. ¿Qué busca usted? ¿Oligarquía y caciquismo? La encontramos. ¿Qué busca? ¿Participación en guerras coloniales? Las encontramos. ¿Qué busca? ¿Un golpe de Estado con guerra civil, violencia política, violencia sexual, terror, anticlericalismo? Lo encontramos.
fotografías. Es verdad que el anticlericalismo, salvo en Rusia, sería una fotografía bastante peculiar, eso de los curas asesinados, respecto a otros países, de la misma forma que una complicidad de la jerarquía católica con el fascismo de una forma tan clara como la franquista también sería una peculiaridad. Pero la verdadera peculiaridad es que a partir del 45, en la península ibérica, durante 3 décadas, la gente que vivía en ese territorio se perdió todos los grandes beneficios de las democracias del 45 al 75. Porque las democracias no fueron auténticas democracias hasta después de la Segunda Guerra Mundial, donde durante un tiempo hubo una edad de oro de las democracias, donde las democracias daban, además de zanahoria, palo, o además de palo, zanahoria, donde las democracias combinaban servicios sociales, donde empezó a salir lo que se llama el Estado Social de Derecho, que se preocupa por la educación de los ciudadanos, que estimula la educación en vez de promover la ignorancia, que crea infraestructuras, sanidad, y que las sociedades mejoran en una combinación de crecimiento económico, crecimiento cultural y crecimiento político. Y se les puede ir dando datos a los estudiantes, que lo hemos hecho Carlos Gil y yo en la historia del siglo XX. La esperanza de vida a principios de siglo era 35 años y se le puede comparar con la esperanza de vida a finales del siglo XX. Y la participación del PIB de las empresas públicas en la inversión, pues cuando acabó Franco era 25 y a finales del siglo XX con la democracia llegaba prácticamente a la de todos los países. Eso es muy importante. ¿Cuánto invierte un país en servicios, en infraestructuras, en educación, en sanidad? La dictadura de Franco acabó y vino una transición, que tampoco es única a España, que siempre se habla del milagro español, tampoco es única porque lo hicieron en Grecia, donde, por cierto, se había creado una dictadura en el 67, la de los coroneles, que era también la otra excepción que hay de un régimen ultraderechista en Europa en la segunda mitad del siglo XX, solo los 3. Y también había caído en Portugal. De formas diferentes, porque en Portugal la caída de la dictadura vino fundamentalmente en un ejército colonial. Era el único país todavía colonial realmente que tenía colonias y un imperio a la altura de los años 70. En España Franco muere en la cama, pero no como un símbolo de enfermedad o de ancianidad, sino como un símbolo de lo que significa que todas las luchas contra el franquismo fueron, desde el punto de vista del objetivo de echarlo abajo, fueron insuficientes, pero no solo por la gente que luchaba contra ellas. Y en el caso de la dictadura griega, además, cayó la monarquía, porque la democracia, cuando cayó la dictadura de los coroneles, vino acompañada de un referéndum. Y sin embargo, en España no había monarquía y se restauró o se restableció una monarquía. Estas fotografías son las fotografías que hay que manejar, que creo que los pueden entender la gente. Y por supuesto que hay que dar datos acompañados alrededor. Y esa transición en España y en esos países, salvo en el caso rupturista clarísimo Portugal, pues es una transición que se da con las élites que viniendo del franquismo se dan cuenta que es mejor democratizarse para sobrevivir. Eso lo hace Suárez, pero lo hace también Fraga. Y lo hacen también todos los que aprobaron la ley de reforma política en aquellas cortes franquistas. Y con gente que desde abajo renuncian a la revolución y hace tiempo que han establecido una línea política democrática, antidictatorial. Por cierto, el Partido Comunista estaba allá, lo digo porque ahora con el jaleo del sello, pues se confunde de nuevo todo, ¿no? Entonces el comunismo es Rusia, Bolivia, China, pero no las luchas democráticas, antifascistas, etc. He leído un comentario porque el otro día me preguntaron para el partido qué opinaba de eso para el país. Como he dicho muchas veces, no era una opinión, sino que eran los argumentos. Y había una persona en otro periódico, ¿no?, que ha reflejado mi opinión diciendo, claro, pero con Falange Española haremos lo mismo cuando sea 100 años.
Y entonces, claro, yo que no contesto a nada, pero es que es obvio, claro, usted me está comparando un partido creado en el 33 de ideología fascista, que después está como partido único, sí, domesticado con el crack, era el claqué de Franco, lo que quiera usted, no tiene ningún papel en la transición democrática, no acepta la democracia y encima reivindica el fascismo y le tenemos que hacer un sello. Usted tiene un problema. Pero tiene un problema de ignorancia histórica, no un problema político. El problema político allá es suyo. Un problema de ignorancia histórica. Y como tiene un problema de ignorancia histórica, no puede ser que esto lo llevemos a las aulas. Ah, ¿usted opina de...? No, es que yo no opino, es que le estoy planteando de dónde van las líneas de investigación. Evidentemente, si acaba el sistema español consolidando una democracia en la que un partido reivindica el fascismo y gobierna, pues claro que habrá un sello de Falange. Pero si no, si hay que aplicar la historia, está clarísimo que usted está hablando de otra cosa. Esa democracia se consolidó y a finales del siglo XX aparecieron cosas en España que ya sabemos que hoy hay gente que lo achaca al régimen del 78 y todas estas cosas, depende, pero es que de verdad a finales del siglo XX España estaba en hilos conductores por el que había luchado mucha gente a lo largo del siglo XX. Por ejemplo, entrábamos en Europa, en la Unión Europea, que era una de las grandes batallas de los 90 chollistas, empezando por Unamuno, que España se incorporara a la realidad europea. Por supuesto de los antifascistas y por supuesto incluso de una parte de la Iglesia Católica que había sido anti-europea, pero en los años 60 con comunidades cristianas y con el acceso a las luchas sociales frente al franquismo tenían como horizonte también la entrada en Europa, que causó verdaderos beneficios a la sociedad española. Después usted puede hablar de agricultura, de la industria, de las corruptelas, de lo que sea, pero causó determinados beneficios. Y al siglo XXI, porque estamos todavía allí, afortunadamente. Pero es un hilo conductor muy interesante, porque además es un hilo conductor relacionado con la creencia inquebrantable en que la educación tenía que liberar a las clases desposeídas, que es por lo que la Restauración lo había negado siempre, por lo que luchó la República, por lo que Franco volvió a darle el privilegio de la educación a la Iglesia Católica, por la que fue tan difícil establecer sistemas públicos de enseñanza con la democracia, con la sombra alargadísima de la Iglesia Católica y con los debates que todavía provoca la educación. Pero hubo un sector importantísimo de la población española, intelectual, sindical, no sindical, que defendieron que la educación era un elemento clave para una sociedad democrática. Podríamos hablar de las reformas sociales profundas, económicas, de la industrialización, del éxodo rural. A principios del siglo XX, el sueño andaluz de los campesinos era hacer la reforma agraria. Y el éxodo rural de los años 60 solucionó de un plumazo la reforma agraria, porque llevó a todos los jornaleros andaluces extremeños y del sur, de los latifundios, a trabajar en las industrias. Todo esto, la esperanza de vida que he dicho antes, la inversión pública, todo esto es el balance de un siglo XX. Y entonces en el balance se les puede decir también a los estudiantes, aquí hay que diferenciar tres cosas. Lo que decimos los historiadores, que vosotros o vosotras lo podéis leer a través de las cosas que os decimos, creer en el conocimiento, indagar, no comprar lo primero que veáis, contrastar información, no solo la que os da el profesor, con mucha gente. Por otra parte, tenemos las memorias que están enfrentadas, pero no las confundáis con los planteamientos historiográficos. Y por otra parte, tenemos los usos políticos, que es cómo adaptan los poderes políticos el pasado a su presente, al margen del conocimiento y a favor de algunas memorias históricas. Y entonces tenemos el tema de hoy, de por qué ha sido tan difícil estudiar el siglo XX, por qué hay tanta gente que tiene problemas para estudiar el siglo XX. Eso sí, hable usted de los reyes católicos, de los dinosaurios, pero el siglo XX es que es muy complicado. Y hay que decir a los estudiantes que no puede ser complicado que un estudiante no sepa la historia de su bisabuelo y sepa la historia de los dinosaurios. Que tiene que haber algo allí que no es la complejidad de la historia, sino la forma en que se ha bloqueado el conocimiento de esa historia. Pero que eso no ha pasado en España, sino que se ha pasado prácticamente en todos los países. Porque el siglo XX europeo, como he tratado en un avión en indómita,
en vez de ser un siglo feliz, modernizador, que la tecnología era aplicada para el bien de la humanidad, acabó siendo durante muchos años un continente negro, donde la tecnología era aplicada al servicio de la muerte, donde se utilizó la tecnología militar para mejorar la forma de matar a todos los que se excluían, donde se inventaron conceptos como el genocidio, donde hubo el holocausto, donde hubo grandes hambrunas creadas por regímenes políticos como en Ucrania. Todo eso evidentemente hace tan complicado el siglo XX. Ahora bien, si queremos estudiar el siglo XX y explicarlo en 5 días o 10 días que nos van a dejar al final, y hay que hacer un esfuerzo para que dejen más días, y si se quiere explicar el siglo XX a golpe de ahora restauración, después república, después guerra civil, después dictadura, después de transición y después democracia, yo que reconozco siempre que los profesores en secundaria hacéis el pino para explicar historia, ni siquiera los mejores gimnastas van a poder hacerlo, porque es imposible. Es imposible plantearse esa visión cronológica de la historia dada en 15 días y además a golpe de fecha, a golpe de dato, etc. Y acabo, como epílogo. Todo lo que he dicho tiene 2 límites. Primero, que hay que introducir biografías de los grandes personajes o de la gente que influyó. Por supuesto, no hay historia sin esta gente. Luego no se puede explicar la dictadura de Franco sin Franco, la restauración sin Alfonso XIII o la monarquía de la democracia sin Juan Carlos I. Pero en segundo lugar, hace muchos años que los historiadores empezamos a introducir aspectos sociales, culturales, económicos que eran imperceptibles en la historia política tradicional y sin los cuales tampoco se puede hacer historia. Luego, casar todo esto, por supuesto, es muy difícil. Y acabo. Es muy difícil, pero no se puede pedir a los estudiantes que sepan algo si los profesores no hacen un esfuerzo por explicarlo mejor. Y para explicarlo mejor hay que estudiar un poquito más, hay que leer más, hay que estar al día y sobre todo hay que tomarse la comunicación como un elemento clave de la enseñanza. Y la comunicación pasa por simplificar lo complejo. Luego, nada de lo que he dicho yo es una simplificación, sino que es un reconocimiento de las líneas de investigación que en los últimos años han marcado la historia de Europa. Claro, si necesito 350 páginas para explicarlo mínimamente, alguien me dirá, yo necesito 35 horas para explicarlo también a los estudiantes. Pero entonces también les podríamos decir que a lo mejor en 5 horas lo podemos dar y yo en 30 páginas podría explicar el siglo XX con una violencia. Creo que este sería un poco el tema. Al final, en la era digital yo creo que hay que empezar a prescindir del libro de texto. Ya sé que es un negocio, ya sé que es una orientación, pero el libro de texto tiene muy poco sentido. Y como yo digo, yo como historiador, después de 35 años de darme la vuelta en muchos sitios del mundo, en realidad lo que soy es un guía en la era digital. Lo que estoy haciendo es de guía a la gente para que busque, comprenda problemas, lecturas críticas, pensamiento analítico. Por supuesto que escribo, después pueden leerme a mí, a otra gente, pero somos guías. Y si pensamos que somos todavía el profesor erudito que está con el conocimiento como en el siglo XVIII o en el siglo XIX, los estudiantes no van a hacer historia, ni les va a gustar la historia. Muy bien, esto era lo que tenía que decir, así que iba a decir muchas gracias por vuestra atención, pero como teníais el micrófono apagado, pues no sé si realmente teníais interés o no. Mucha gente no le he visto la cara, pero como sé que sí, porque si no hubierais estado aquí, pues muchísimas gracias por vuestra atención. Oye, bueno, gracias, maravilloso. Abrimos, se queredes, unha rolda de preguntas. Bueno, podedes ou levantar a man e irmos abrindo o micrófono ou tras como prefirades. Si alguien se anima. Si no se anima nadie, yo ya he dicho que aquí es hora de comer, así que yo me voy a
Tengo que bajar para comer del piso en el que estoy, pero sí, hay alguien ahí, así que Javi, ¿no? Me parece que pone que A ver hay se o más. atopo. Non estou vendo a man, Javier, o busco. Y después también tienes allí, Hai unha no sería persoa más que lógico una asignatura solo del siglo XX, pero eso te lo dejo a ti, tú haces lo que quieras y yo contesto lo que tú me digas. Vale, bueno, hai unha persoa que pregunta, hai dúas preguntas. A primeira sería, non sería máis lógico unha asignatura solo del siglo XX? Hai Eso es outra muy pregunta fácil que de yo creo que responder. podemos unir, o mellor, que Perdona, sería... no, pero esa es una pregunta muy interesante porque es muy sencillo de responder. Es decir, yo no planteo nunca la historia del siglo XX como una recuperación del tiempo perdido, no a lo Proust. Ya sabemos que durante mucho tiempo nadie lo dio, vamos a darlo, ¿no? Yo planteo una historia del siglo XX en la que a la gente se la acabe convenciendo de que la historia, tanto si es del siglo I como del siglo XX, hay que hacer sobre ella lecturas críticas del pasado. Pero en segundo lugar, que el siglo XX es fundamental para comprender qué es lo que está pasando en el siglo XXI. Una asignatura solo del siglo XX choca siempre con todos los demás colegas de medieval, moderna, que piensan que evidentemente eso no es lo que tienen que hacer la gente para entrar en la selectividad en la universidad. Entonces yo creo que lo lógico sería que la asignatura de selectividad marcara unos límites cronológicos claros y hubiera un acuerdo en que, habiéndose dado historia antigua, historia medieval, historia moderna, en la selectividad se pudiera valorar un poco lo que es la entrada en el mundo moderno de España a través desde el liberalismo hasta la actualidad. Pero eso choca ya con otras cosas. Para mí sí, yo centraría muchísimas cosas en el siglo XX porque creo que para un estudiante que tenga que hacer una valoración de la historia para entrar en la universidad, creo que es mucho, para un estudiante que después no va a hacer historia, creo que es mucho más importante que sepa qué pasó en la Segunda Guerra Mundial y cómo se distribuyó el mundo y qué significó Hitler y la bomba atómica que el conocimiento de la España romana. Pero no estoy diciendo nada en contra de las ciencias de la antigüedad. Estoy hablando de cara a una selectividad. Lo que no hay que hacer nunca es hacer una asignatura de la España romana al siglo XX, donde además el siglo XX se estudia en las 2 últimas semanas, dependiendo de cómo cae Semana Santa. Eso no se puede hacer. Primero, porque no vale la pena. Y segundo, porque alimenta el cliché de que no se llega nunca al siglo XX, que es verdad. Entonces, esa sería la respuesta. Es bastante sencilla, pero también es complicada porque los departamentos de historia en España no somos historia, sino que somos prehistoria, historia antigua, historia medieval, historia moderna, historia contemporánea, historia actual, dirían otros. Entonces, esa distribución del poder, de las relaciones del poder. Yo la verdad es que sacrificaría todo lo que hiciera falta a condición de que a la gente si le explican la España romana y se tienen que examinar de la España romana, se examinan de la España romana con esas lecturas críticas que yo propongo del siglo XX, en vez de una cronología y un conocimiento erudito de la España romana. Pero esa es forma de enfocar la historia, no es forma de enfocar periodos históricos. Pregunta José Antón, como plantearías o estudo da represión na Guerra Civil? Como plantearías el estudio de la represión na Guerra Civil? Yo creo que también el esquema básico para que lo comprenda todo el mundo y en contra de lo que es el revisionismo diciendo que todo venía de la República, que hay un golpe de Estado, que el golpe de Estado fracasa en sus objetivos fundamentales porque si hubiera triunfado no hubiera habido una guerra civil, hubiera habido otra cosa, una dictadura desde el principio, y si hubiera fracasado pero no hubiera triunfado en determinadas zonas, la República hubiera establecido o consolidado otro sistema político que posiblemente hubiera empezado por reprimir a todos los sublevados. Lo que estoy diciendo es que el golpe de Estado abre no una guerra civil, que no abre una guerra civil. El golpe de Estado lo que divide son las Fuerzas Armadas. Y como ninguna de las dos partes de las Fuerzas Armadas es capaz de lograr el objetivo, empieza una guerra civil. Que es guerra sobre todo donde hay frente, no en Galicia, por ejemplo, lo sabe cualquiera
que no es lo mismo que una zona esté desde el 18 de julio en una parte, que vayamos a Aragón y que veamos cambios de frente, anticlericalismos, violencias políticas, etc. Y a partir de ese momento hay que explicar la violencia de los sublevados como una violencia reactiva en contra de todo lo que había representado la República, las clases trabajadoras, los avances, el anticlericalismo, la defensa del protestantismo hasta el esperanto, quiero decir, culturas políticas diversas, y hay que ver lo que pasa en la zona donde fracasa la sublevación y triunfa la República, como una violencia revolucionaria en algunas partes, empezando por Aragón y Cataluña, o por Cataluña y las milicias en Aragón, anticlerical, antirricos, antioligárquica, pero que también en ambos casos la violencia es muy diversificada y no se puede conceptualizar como una violencia solo política, ideológica, de género, de clase, sino que es todas las cosas y más. Luego, la violencia para mí en las dos zonas refleja las grandes batallas que se habían consolidado en el primer tercio del siglo XX. Una batalla cultural que lleva a los maestros y a los sacerdotes en muchos casos, una batalla económica que lleva a la distribución de la riqueza y a la forma en que algunos cuestionan la distribución de la riqueza, una batalla social, no es casualidad carente de significado que allá donde triunfa el golpe de Estado, los sindicalistas y los políticos de izquierda caigan los primeros, y allá donde fracasa el golpe de Estado, evidentemente, aquella gente que había defendido la derechización, el fascismo, etcétera, sean también un primer objetivo. Hay una parte ideológica clarísima y hay una parte nacional o nacionalista, por supuesto, que afecta a Galicia, a Cataluña, al País Vasco, a la idea de España, a la patria. Luego es una guerra de muchas guerras, pero de batallas universales, ¿eh? Todas son batallas universales, que es, por cierto, por lo que en esa violencia y en esa guerra participa tanta gente que no vivía en España. Porque siendo una guerra interna al principio, se internacionalizó muy pronto. Y ahí aparecieron 85.000 personas desde Italia, que se dice pronto, participando en la guerra, en los bombardeos, desde el fascismo, la Legión Cóndor, las brigadas internacionales. Pero creo que hay que explicar la violencia también de forma cronológica. La violencia republicana, a la altura de finales del 36, está prácticamente controlada. Después de unos ejes muy radicalizados de violencia. Tiene la suerte la República, digo la suerte desde el punto de vista del que se puede decir esa máxima, que no conquista ciudades, salvo Teruel. Si hubiera conquistado Zaragoza los republicanos a la altura de enero, hubiera habido represión fascista militar en Zaragoza, sin ninguna duda. Desde ese punto de vista está clarísimo que la República no conquista ciudades. Luego, todo lo que hacen los franquistas cada vez que entran en San Sebastián, en Málaga, en Almería y al final en todas las demás ciudades, pues evidentemente reproducen lo que yo he llamado el terror caliente del verano de 1936. Ahora, lo que no se puede estudiar la violencia, ni en España ni en ningún sitio, es con una equivalencia moral, con una equiparación moral desde el presente, o diciendo todos mataron igual y aquí estamos los de la tercera opción, que somos los que marcamos la historiografía. No. La violencia tiene explicaciones políticas, sociales, culturales, ideológicas e históricas, y el que no las entienda, pues es porque interioriza su problema, que me parece muy bien. Pero un historiador tiene que aspirar no a interiorizar la violencia por lo que le dijo el abuelo, sino a explicar la violencia por lo que le han dicho las fuentes. Y los profesores de instituto que no trabajáis directamente a lo mejor con las fuentes, también los hay, ¿no? Pues esas fuentes son los libros y las cosas. Y vuestro criterio es de qué forma seleccionáis los avances historiográficos. De qué forma incorporáis lo que sale nuevo y es relevante en los avances historiográficos. O de qué forma incorporáis los conocimientos que queréis transmitir desde el plano local o desde el plano provincial o el plano regional, que también lo hay, ¿no? Eran dúas preguntas, unha respondese moi fácil porque se existe a posibilidade de ter a conferencia, entón se respondeu que a colgaremos dende a página do Estega e tamén en principio, Julián dixo ao principio que hai a colgar nas súas redes, entón sí, existe a posibilidade.
que Javi pregunta se puede facer unha pregunta oral. Activo o micrófono. Sí, sí, por supuesto. Creo que lo tes activado, xa, non? Hola, ¿se me oye? Sí. Sí, lo que me gustaría saber dónde estás en la pantalla. Claro, yo me veo aquí a la izquierda de todo porque... ¿Cómo te llamas? Javier Javi. Gómez. Vale. Estoy en una cocina, se ve así muy... Bueno, antes de nada, muchísimas gracias. Y la pregunta es bastante simple. ¿Usted cree que la incorporación de los temas de holocausto ha sido demasiado tardía aquí en la legislación española? Hablo de la legislación concretamente. Y que esto es debido, en general, a la baja percepción, a mí me parece, de la extrema violencia de los regímenes totalitarios de derechas. Tiene que ver un poco con esa marginación que tuvo España durante el Holocausto, posteriormente también silenciado durante toda la dictadura, y que solo ahora comienza con libros, por ejemplo, como el de Gudmar Gómez Bravo, reciente, a apreciarse en su justa medida. Es decir, cómo podemos nosotros transmitir en las aulas la intensidad de esa violencia concreta, la violencia nazi, para ser exacto, campos de concentración, en este caso, después de tantos años de que sea ignorado desde el punto de vista oficial y de que España se mantuviese oficialmente, con todos los matices que haga falta, al margen de todo este asunto, que no calase, digamos, en la población, lógicamente, por decisión de la dictadura, evidentemente. Perdón si me he excedido un poco, No, o me he revesado un poco con la pregunta. Bueno, yo Gracias, creo que... Miguel. Gracias. Ahora ya es fácil incorporar el holocausto. Vamos a ver, el historiador español, incluso el historiador que empieza a hacer otro tipo de historia del siglo XX en España, etcétera, tardó muchísimo en comprender el holocausto, incorporarlo por varias razones. La primera, porque los judíos habían desaparecido de España. Es una peculiaridad importante, por supuesto, es una peculiaridad importante. La mayor parte del holocausto de exterminio, salvo, no estoy hablando de políticas de represión o de muerte, de crímenes, sino de exterminio, se da en la ruta que va desde la Operación Barbarroja, desde Alemania hasta la Unión Soviética. Y ahí evidentemente está Hungría, ahí está Polonia, ahí está la misma Unión Soviética, y no hay campos de exterminio fuera de esa parte. Es decir, que en Francia puede haber campos de concentración, campos de muerte, pero no hay campos de... Sí, está Drancy, campos de concentración, claro, evidentemente. Y entonces hay que diferenciarlos también, porque las propias personas de historia oral que te transmitían que ellos las habían pasado muy mal en la cárcel y en los campos de concentración, te decían, no, es que los judíos sufrieron mucho, pero yo con Franco, y tú les tenías que explicar, pero mira, tú cuando entrabas a un campo de concentración en España podías sobrevivir o no, cuando entrabas a un campo de exterminio sabías que estaba la muerte detrás. Hay una diferencia abismal. Bueno, ahí hay una parte importante. Una segunda parte es que la historia de España ha sido muy provinciana, porque durante mucho tiempo no se pudo estudiar el siglo XX y venían hispanistas desde fuera a explicarla. Y entonces cuando se trató de recuperar el tiempo perdido, se recuperó de una historia, de una parte muy interesante, que era la historia local, la historia de lo que había pasado, pero los grandes temas del telescopio no se producían, entre otras cosas porque el historiador español rara vez es especialista en otra cosa que sea España. Y ese es un problema nuestro, grandioso, de la historiografía española, que ha avanzado mucho, pero mientras no tengamos especialistas en Weimar, en Rusia, en otros países, como nosotros hemos tenido a los Jackson, a los Preston o a los Payne, por supuesto, España no avanzará historiográficamente, porque no puede ir a un congreso internacional, salvo si se habla de España, porque no hay un historiador español, hay excepciones. Ese es un tema clave. Y en tercer lugar, ya no hay que explicar por qué la relevancia de introducir el holocausto en la historia, el holocausto o el genocidio, porque es un concepto absolutamente nuevo del siglo XX. Ha habido violencias, ha habido políticas de exclusión, ha habido represión contra minorías, ha habido limpiezas étnicas, pero genocidio, que es una política de exterminio, de raíz, legitimada detrás desde muchos puntos de vista religioso, ideológico, político, de raza, de género, todo eso, que además hay violencia sexual,
que se ha incorporado en los últimos años dentro del Holocausto, como una peculiaridad. Todo eso no hace falta explicar la relevancia. Y al que se levante diciendo ir a la Unión Soviética, pues entonces se le explica que el estalinismo, que los gulag, etcétera. Pero no se le dice que equipare usted el Holocausto y lo que pasó con lo otro. Y entonces viene Jiménez Los Santos y dice, sí, 100 millones de muertos del comunismo, Camboya, no sé qué, etcétera. Bueno, y entonces, como nosotros no somos partidarios de esa confusión, pues lo que hace es explicarlo. Ahora, quien dude que en España y los historiadores hemos explicado el anticlericalismo, la represión y el terror llamado rojo, el holocausto, pero también el gulag, o que yo, por ejemplo, he introducido la Revolución Rusa hace mucho tiempo, explicando que lo que era un sueño igualitario acabó en una pesadilla, y hace muchos años y muchos años antes, quien esté bajo sospecha que levante la mano, pero la gente que cree que estamos ocultando una historia para explicar la otra, ¿no? Pues bueno, está diciendo una interpretación política, pero no tiene nada que ver. Así que el holocausto hay que introducirlo de una forma muy clara, es muy fácil explicarlo. ¿Por qué? Porque la complejidad se ha simplificado bastante bien en muchos libros y no hay que ir a un libro monográfico del holocausto. O sea, uno va al libro de Tierras de Sangre de Snyder, ¿no? Y ahí le explica el estalinismo y a Hitler como pocos. Entonces, si vais a Timothy Snyder, Tierras de Sangre, y hay una explicación global de todo lo que pasó entre el 39 y el 45 en las Tierras de Sangre, que eran todas las tierras donde estaba Stalin y Hitler. Y ahí se le puede explicar la peculiaridad española. Al no participar en la Segunda Guerra Mundial y no pasar por el este, porque nadie tuvo la violencia ni en Francia, ni en Bélgica, ni en Dinamarca, los nazis hicieron lo mismo que hicieron en la Operación Barbarroja y la invasión de todos esos países. Luego, como yo he tratado de explicar en La violencia indómita, el este, todo lo que pasó en el este, que no interesaba en el oeste, que hemos sido ignorantes de estos países, lo que pasó en el este siempre tuvo más intensidad, más violencia, todo lo que hay en la Europa del siglo XX, +2, es lo que hay en cualquier país del este, incluyendo los años 90 con Bosnia e incluyendo lo que está pasando en Rusia y en Ucrania. Ese sería un poco el planteamiento. Varias preguntas máis, non sei se queres ir a comer ou se as Hacemos rematamos. 2 o 3, las unifico y acabamos. Vale. Lo digo también porque los vídeos estos cuando duran tanto, después la Poco gente... tiempo. Claro. Vale, Como las pues películas, ¿no? Si duran 90 minutos, dices, está bien. Si duran como el viento, lo que el viento se llevó, o te convencen de que es muy buena o la dejas a mitad. Vale. Entonces, Comento las dos que hay y lo tratas tú unifico de si quieres. explicar como veas. La primera es de Jorge y dice, en la forma de acercar al alumnado la historia, ¿qué le parece el enfoque de Pierre Nora de los lugares de memoria? Y le escribo desde Coruña, donde tenemos el Pazo de Meirás a 20 kilómetros. Y la siguiente pregunta, ¿se siguen manejando cifras cercanas a las 150.000 víctimas de la represión en la retaguardia franquista y 50.000 de represión en la zona republicana durante la Guerra Civil? ¿Hay nuevos estudios respecto a cuestiones de estos datos? Muchas gracias por tu esclarecedora conferencia. Muy bien. También conectamos con dos cosas muy importantes, ¿no? Los lugares de memoria me parece un concepto clave para explicar la historia del siglo XX. Pero no solo en la versión de Piéndoga, sino de cómo los lugares de memoria han obligado a reconstruir las historias del siglo XX. El lugar de memoria no dice solo algo sobre qué es lo que se conmemora, sino quién lo levanta. Es decir, cuando uno ve una estatua sobre un personaje del siglo XIX, hay que explicar quién era el personaje del siglo XIX, pero quién decidió levantar la estatua de ese personaje. Y en los dos, o quién decidió después de derribarla, porque era un cabronazo colonialista, ¿no? Estas cosas son fundamentales. Luego, el concepto de lugar de memoria de Pierre Nora exige 3 cosas, en mi opinión. Primero, respetarlos para explicarlos, porque si no, no pasan a las generaciones futuras.
Yo no he sido partidario, por ejemplo, de coger las placas que están en las iglesias, echarlas abajo en mártires, etc. Yo siempre soy partidario de explicar los lugares de memoria. Y si no los hubieran derribado en muchos casos, tendríamos museos que no tenemos ninguna tradición. Eso sí, no es lo mismo un lugar de memoria que una decisión política por la cual uno le pone la calle a un nombre y le quita al otro. Son cosas muy diferentes. El Pazo de Meirás es un regalo, perdón, no a Franco, un regalo para estudiar los lugares de memoria del siglo XX español. Una persona a la que le ceden y por qué ese pazo, que se lo apropia, que la familia se lo apropia y que la transición no sabe qué hacer con él y que en el siglo XXI todavía la familia Franco dando por saco con el tema del Pazo de Meirás. ¿Quiere una explicación, un hilo conductor de la España del siglo XX? Desde el 39 la tiene ahí. Luego, los lugares de memoria desde ese punto de vista son aspectos fundamentales para poder explicar todo eso. Y el concepto del lugar de memoria de Pierre Nora exige, repito, en primer lugar un respeto clarísimo, en segundo lugar un conocimiento. Se investiga sobre los lugares de memoria. No solo se investigan documentos, se investigan todos los restos del pasado, arqueológicos, no arqueológicos, historia oral, historia documental, que nos permita a los historiadores escuchar los ecos. Eso sí, los escucharás como tú quieras. Si no escuchas a las mujeres, no harás nunca historia de mujeres. El eco que escuches, Natalie Davis lo decía de una forma muy clara. Los ecos dependen de lo que tú quieres y estás dispuesto a escuchar. Y los ecos los seleccionas tú. Pero los lugares de memoria en sentido amplio son importantísimos. Y en tercer lugar, Pierre Nora sabía que los lugares de memoria crean batallas políticas y que cambian conforme pasa el tiempo, porque la historia, la interpretación de la historia cambia conforme pasa el tiempo. Tenemos un famosísimo lugar de memoria en España, que es el Valle de los Caídos, que hasta hace poco tampoco sabía nadie qué hacer. Tampoco lo saben ahora. Pero Franco salió de allí en el otoño del 2019. Y el Valle de los Caídos se había inaugurado en el 59. Es decir, es muy importante todo eso, ¿no? La represión y la violencia política, aquí hago tres matizaciones y aquí también, por ejemplo, veo a Pilar allí que escribió El pasado oculto, que es profesora de instituto en Aragón y que fue una de las historiadoras que hizo El pasado oculto, esa obra que en 92 sacamos sobre fascismo y violencia en Aragón. Y hay que explicar tres cosas porque ha ido evolucionando, ¿no? La primera, que el concepto de desaparecido que se aplica por Argentina, etcétera, no se puede aplicar siempre a España y que no todos los asesinatos son desaparecidos. Pero como Garzón, que yo se lo dije muchas veces, el juez y otra gente pensaba que era un concepto más amplio y que así demostrabas que era muy cruel, no hace falta demostrarlo así. Hay mucha gente no registrada y mucha gente desaparecida, pero no las decenas de miles asesinados por los militares y los franquistas son desaparecidos en sentido amplio. Videla sí, en Argentina sí. Por eso cuando fue a Amnistía Internacional le dijo, tiene esa famosa entrevista con Videla en el año 78, si no recuerdo mal, él sube al poder en el 76 con el golpe de Estado y le dicen, venimos aquí a investigar sobre los desaparecidos. Y Videla, muy ufano, le dijo a Amnistía Internacional, pues primero encuentren los cuerpos, porque sin cuerpo jurídico no hay desaparecido. O sea, eso no existe, el desaparecido no existe. En España no se puede decir lo mismo porque sabemos el paradero y cómo lloraron sus familias en silencio la muerte. Otra cosa es los registros, las falsificaciones, etc. Las cifras más o menos van diciendo que los 55.000 en la zona republicana son los que hay, porque se han podido contar a través de la causa general y a través de todas las ceremonias y a través de todas la documentación. Hay 55.000, muchos menos. También he dicho que si los republicanos hubieran conquistado ciudades, hubiera habido más muertos en la zona republicana, porque muchos de esos muertos ocurren en ciudades que se van conquistando conforme avanza la guerra. Y por supuesto en la posguerra. Los muertos en la guerra civil, yo creo que hay registrados, por todo lo que he visto y he actualizado, unas 100.000 personas.
muchas veces confundidos con la posguerra también. Y yo calculo que no hay más de 30.000 personas no registradas asesinadas por los militares, los franquistas. Los muertos de posguerra, la mayoría están registrados, salvo los primeros momentos de terror caliente, lo cual no quiere decir que haya juicios con garantías procesales. Son cosas diferentes. Que no haya un juicio con garantías procesales, pero que vaya a un pelotón de fusilamiento en una cárcel, a esa persona no se le puede llamar asesinado como a la persona que le pegan un tiro y lo esconden en una cuneta o lo dejan abandonar en una cuneta. Son dos conceptos diferentes. Es menos el franquismo porque no se le llame genocidio, porque no se le llame holocausto, porque los desaparecidos no sean así. No, fue una dictadura sangrienta, criminal, desde el principio hasta el final. Y se lo voy a explicar. Pero no es por eso por lo que deja de ser, más o menos. Y las cifras más o menos van en unas 100.000, y en unas, digo, de lo que hay localizado ahora, y en unas 45.000 en la posguerra. De lo que hay localizado ahora a través de todas las fuentes. Pero la cuantificación es una cosa bastante difícil. Y por encima de la cuantificación está la explicación de la violencia. Y yo, como digo muchas veces, el número mágico de 6 millones de muertos del Holocausto, pues no son 6 millones posiblemente, pero cambia algo si son 4 millones, así son 6 millones. Cambiaría la forma por qué las políticas de exterminio, los objetivos, los cultos, los lugares de memoria posteriores. Bueno. Desde ese punto de vista, la cuantificación es importante, por supuesto. Pero lo más importante es que la gente sepa que la guerra civil es una cosa y que la dictadura a partir del 39 es otra. Y entonces, cuando uno explica el garrote vil de Franco en el año 74, Punch-at-Tig, no se le puede sacar paracuellos en la explicación. Ese es el tema. El tema fundamental es la ceremonia de confusión que hay ahora, donde la derecha ha tenido unos problemas tremendos para conceptualizar todo esto. Donde la guerra, todos mataron, esos son los que lo reconocen como la Tercera España, porque si no, la guerra ya empezó en el 34 y es un problema de la izquierda, no de los que dieron el golpe de Estado. Y la dictadura de Franco, en el fondo, es una dictadura modernizadora que al principio tuvo que matar porque se lo merecían, porque habían matado mucho y a los curas, etcétera, pero que es falso que Franco fuera un dictador de este tipo. Bueno, pues frente a eso, explicaciones históricas con conocimiento. Y si el alumno se levanta y dice, pues mi padre en casa dice lo contrario, pues bien, pues lo que diga tu padre me parece muy bien. Pero en el aula estudiamos historia, no estudiamos los recuerdos familiares. Eso sería. Muy bien, pues muchísimas gracias, que tengáis muy buen curso, ¿vale? Todos, y eso, que ha sido un placer estar con vosotros. Y dejo el mensaje final. Esto es una batalla, pero no una batalla de guerra, sino una batalla de conocimiento. Y para dar batallas de conocimiento hay que estudiar mucho y hay que explicar las cosas cada vez mejor. Yo, por ejemplo, estoy aquí y a mis años estoy estudiando y aprendiendo. Y no me considero que estoy aquí para hacer otra cosa más que estudiar y aprender. Y espero que cuando llegue a España, después de esta estancia aquí entera, pues sepa un poquito más que cuando salí en el avión a finales de agosto. Y este es mi objetivo. Y así va, hasta que el cuerpo aguante. Buenas tardes a todos y que vaya muy bien, ¿de acuerdo? Y muchas gracias también por vuestra atención y por los comentarios que hacéis, que os lo agradezco. Adiós, hasta luego.